Bueno, buenas noches o buenas tardes todavía, tardes, noches. Aquí estamos en la cuarta de las mesas. Saben ustedes que la tercera está teniendo lugar de manera simultánea. No seré yo quien les invite a abandonar esta para ir al lado, pero que sepan que están pasando muchas cosas, porque esa es una de las características, yo creo, que nos tiene a todos fascinados con este fórum que ha comenzado hace un par de horas y en el tiempo que lleva ya activo, pues ha elevado muchísimas preguntas, cuestiones y debates, y si esto es solo el comienzo, no puedo ni imaginar lo que nos esperará de aquí a estos días, ¿no? Simplemente destacar, no les voy a cansar mucho poniendo en contexto lo que significa este foro y lo que significa también el impulso de quienes lo han creado. Sí que quiero aplaudirlo y agradecer que hayan contado, en este caso, conmigo para moderar o dar paso a las personas que tienen muchísimas cosas interesantes que decir y más allá de eso, pues destacar la importancia, como digo, de muchos temas, algunos de ellos que forman parte del debate diario, del debate público y otros que quizás lo que deberíamos entre todos es empujar para que esté en ese debate público, ¿no? Por ejemplo, en este caso contamos con personas que yo creo que una de las características que podríamos dar claras es el compromiso. Personas comprometidas que a través de los lenguajes que hayan desarrollado, la profesión que hayan desarrollado, están poniendo muchos dedos en muchas llagas, haciéndonos pensar y a veces entrando en territorios que pueden ser considerados quizás incómodos porque salir de el pensamiento, digamos, asentado, el pensamiento que podría quererse que se asentase, y más si hablamos de territorio, más si hablamos de territorio en Canarias, donde cada piecita de territorio parece que está disputada por lo poco que nos queda y por lo mucho que ha sido consumida y en muchos casos mal consumida, pues yo creo que es muy valiente el que tengamos voces, como digo, que cada una desde su manera de ser nos eleven esas preguntas. Y un poco de eso va a ir la cosa. Voy a presentar a las personas que me acompañan, un poco empezando aquí a mi vera. Tenemos a Jessica Rojano, que digamos que si me baso en la descripción, sería un potaje de características, porque eres cómica, eres jurista también. Sí, estudio Derecho. No sé si se oye el micrófono, ¿estás ahí? A ver. ¿Hola? Aquí estás, pero sí, ahora se oye. Ahora. ¿Estudias Derecho también? Sí, y me dediqué un rato a la abogacía también. Sí, guionista también. Sí. Y luego lo podríamos seguir extendiendo, activista y muchas otras cosas, ¿no? Sí, Eso, sí soy todas esas cosas. todas esas cosas. Ahora entramos un poquito en eso, pero también quiero presentar a David Cuesta, representando una de las patas periodísticas que tenemos en esta mesa de debate. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Pues bien, la verdad que muy ilusionado y hombre, muy contento de que hayan contado conmigo. Espero que pueda aportar algo que sea interesante. A mí todo lo que sea hablar de territorio, Sí. y si podemos hablar un poco también de periodismo y de poderes fácticos en Canarias, yo creo que puede salir algo interesante, ¿no? Sí, si no conocen el trabajo de David, pues justamente hablar de poderes fácticos, de territorio y señalar cosas que no se están haciendo, que no se han hecho como debieran, forma parte de tu especialidad, que menuda especialidad, o sea, eso es quererse meter en la boca del lobo. Y a David, nada, pueden pues, sobre todo ver su trabajo a través de Mírame Televisión, Sí. menos hoy, que estás saliendo en la tele mientras estás aquí. Que hoy hice trampa. Sí, Eso sí. no Está grabado el de hoy. Que no salga aquí, pero el programa de hoy no va a ser en directo. No, eso no, Aunque no lo se lo pueda- digan a aunque lo nadie, no pueda le digan a aparecer. nadie que estaba David aquí. Aunque Eso- lo pueda aparecer. Eso es importante. También quiero saludar a Daniasa Martín Curbelo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Artista e investigadora multidisciplinar y sobre todo pues también desde tu lado, antes definía lo del compromiso, lo de estar siempre señalando, te sientes muy identificada también con todo eso, ¿no? Sí, supongo que en mi caso ese compromiso era inevitable, al menos por el cuerpo que me tocó habitar y mi realidad, pues tenía de algún modo que comprometerme con muchas cosas que no solamente me atraviesan a mí, sino que atraviesan a otras muchas personas. Y compromiso, en muchos casos el comprometerse ya sabemos que no es sencillo. En esa causa que tú señalas claramente sigue sin ser sencillo, o sea que ahí tenemos una batalla muy importante que seguir librando, ¿no? Sí. Bueno, y saludo también a Jennifer Jiménez, otra gran periodista, otra mujer que desde la posición de los medios de comunicación, Jennifer, cuentas de todo, pero intentas también señalar, ¿no? Algunas cosas que quizás no estén
en el foco principal de los debates, ¿no? Sí, bueno, intentar enfocarlo pues con esa perspectiva de género también y buscando la justicia social, ¿no? Si vamos a hablar de turismo, pues hablar también de la otra cara del turismo, de la precariedad. Si vamos a hablar de pobreza, pues ver darle un enfoque de género, por ejemplo, ¿no? Porque cualquier tema hoy día pues le podemos dar ese enfoque, porque al final somos la mitad de la población y sufrimos una serie de violencias y de vulnerabilidades, ¿no? Que hay que contar y seguir poniendo el foco en ello. Desde la mesa de trabajo y de curaduría de focos se nos proponía que este tipo de mesas de debate estuviesen en un formato en el que los participantes y las participantes mostrasen un poco sus inquietudes o su línea de trabajo, ya fuera con una exposición a modo de pequeña ponencia, entre comillas, de unos 5 o 10 minutos, o ya fuera hablándolo en formato conversacional. Yo, desde la responsabilidad de moderarlo, les decía, como ustedes quieran, elijan, y tenemos un 50-50, creo, así que si les parece hagamos combinaciones. Por ejemplo, podríamos empezar con Daniasa, que creo que tienes una exposición, ¿no?, que comentar, y estaremos encantados de escucharla. Estupendo. Me voy a incorporar un poco porque este sillón como que me parece que me está comiendo. Nada, yo lo que les traigo, básicamente, bueno, está esta fotografía. Antes de comentar esta fotografía, que me gusta como que quede aquí colocada y un poco como empieza a coger presencia, me gustaría decir que a mí me invitaron como activista, ¿no? Y es cierto que ya son 10 años dedicándome al activismo, tanto en redes como presencialmente, y era una cosa que compartía, ¿no?, a través de estas conversaciones de esta semana, que yo me atrevo a decir que uno de los centros de interés de la población canaria y que se traduce, ¿no?, a nivel activista o a nivel en redes sociales, intereses en lo que respecta a la divulgación en definitiva, centros de interés, es de unos años para acá el derecho a la vivienda, cuando anteriormente todas conoceremos muchos logros, triunfos, manifestaciones que tienen que ver con la defensa del territorio, con grandes, ¿no?, conquistas, con declarar bien de interés cultural algunas zonas que estaban en peligro de ser destruidas, etcétera. Veo de un tiempo para acá, de un tiempo reciente para acá, que se ha incorporado en ese escenario otro nuevo centro de interés, que es el derecho a la vivienda, y que por supuesto se conecta mucho con la defensa del territorio, pero que yo no lo veía antes, hace 10 años. Y entonces, después de este pequeño comentario, vamos un poco a comentar qué fotografía es esta, ¿no?, que nos acompaña, que me acompaña y nos acompaña acá a las 5 a nuestras espaldas. Es una portada del periódico ABC desde Madrid, fechada el 13 de julio de 1933, con el titular, que no sé si lo ven, no se puede ver, pero... Le estamos poniendo sombra, creo. Sí, las consecuencias de una huelga de inquilinos. Es el pie de foto que acompaña a esta portada del ABC. Pero ¿de qué huelga de inquilinos estaríamos hablando? Pues hablamos de la huelga de inquilinos de Santa Cruz de Tenerife en 1933. ¿Por qué les traigo esto? Pues porque mi trabajo tiene mucho que ver con la memoria y con el pasado. Soy de esas personas que creen que no podemos comprender el presente sin conocer nuestro pasado y cuáles son los precedentes que nos traen a este momento. Y precisamente, ya que hablábamos del derecho de la vivienda, mucha gente a lo mejor piensa que el derecho a la vivienda es una preocupación actual de la población canaria, ¿no? Y lo cierto es que existen precedentes en la historia reciente, como es el caso de la huelga de inquilinos de Santa Cruz de Tenerife, que en palabras de Yanira Hermida y Carlos David Aguiar, que son dos historiadores que investigaron este suceso y le dedicaron un artículo en 2015, fue el culmen de la lucha sindical en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué? Porque de algún modo se dieron dos factores que originaron esa huelga, que ahora detallaré un fisquito más, que fueron la escasez de vivienda sumado a los altos costes del alquiler, junto a la toma de conciencia colectiva y su organización sindical. Todo eso fue lo que dio lugar a una huelga que puso del revés no solamente la capital, sino toda la isla. La pregunta es, pues, ¿estamos 90 años después en un contexto, en una situación similar a la que se vivió en 1933? Yo personalmente creo que sí. Están los ingredientes, de nuevo vuelven a aparecer estos ingredientes que decía, estos dos factores que comentan Yanira Hermida y Carlos David Aguiar en este artículo, pero
para entender un poco cuál era el contexto de hace 90 años, hay que decir que todo surge también a raíz de la creación del Sindicato de Inquilinos en 1928, el Sindicato de Inquilinos de Santa Cruz de Tenerife, que apenas tenía 200 personas afiliadas a finales de 1932 y a comienzos de 1933, que fue el culmen de la huelga, contaba con más de 3.500 personas afiliadas, o sea, en una cuestión de meses, y con presencia además de muchas mujeres sindicalistas, como recogen muchos mítines de la época, que si no recuerdo mal decían que la presencia de mujeres en la huelga alentaba aún más la lucha. ¿Y cuáles eran los objetivos o lo que pretendía conseguir esta huelga? Básicamente dos cuestiones. La primera era reducir en un 40% el coste de los alquileres. Además hay que recordar que esta huelga fue protagonizada principalmente por sectores populares, por clases populares, clase obrera. También algo de pequeño burguesía había, pero el grueso de la huelga era clase obrera. Reducir el 40% los costes de los alquileres y, en segundo lugar, que las viviendas cumplieran con las condiciones de higiene básicas para la ciudadanía, que no se estaban cumpliendo. ¿Cómo reaccionaron las instituciones? Obviamente con represión, como no podía ser de otra forma. ¿Por qué? Porque la huelga no solamente fue una huelga laboral, sino también era una huelga de pagos de alquiler, porque estaban siendo desahuciadas cientos de familias pobres en Santa Cruz de Tenerife. Se hace una huelga de pagos de alquiler y esto todavía como que complica aún más la situación. Son meses de mucha violencia, de mucha tensión, de acciones directas, pero todo alcanza su máximo el 5 de julio de 1933, cuando desahucian a otra familia más, canaria, chicharrera, y todo el mundo, cientos y cientos de manifestantes, acuden a defender a esa familia para que no se la desahucie, porque ya era una más a ese largo listado. ¿Y qué es lo que sucede a partir de esa fecha? Que se dan estos desahucios rituales, como mencionan los investigadores, que eran básicamente que las familias que participaban en el sindicato de inquilinos o en la Federación Obrera, que también organizó bastante de la huelga, sacaran todos los muebles, como pueden ver en la fotografía, sacar todos los muebles y los bienes a la calle y destrozar literalmente el inmueble en el que eran inquilinos. ¿Para qué? Pues precisamente para amedrentar cualquier deseo de cualquier propietario que quisiera continuar desahuciando y expulsando familias a la calle. Estos desahucios rituales se continúan, pero ya las autoridades intervienen, los representantes del sindicato de inquilinos son represaliados, de la Federación Obrera también, hay cientos de detenciones y finalmente no se consigue lo que se pretendía, porque fue tanta la represión institucional que se consigue paralizar la huelga y el movimiento, pero lo cierto es que ya había quedado plantada una semilla en esa conciencia colectiva de los sectores más populares, más pobres y más obreros de Santa Cruz de Tenerife. Una semilla que posiblemente perduraría durante generaciones. Eso era lo que quería comentar. Me parece una exposición muy interesante y un recuerdo justamente saber que este pedacito de historia y de reclamación, ¿no? De, en este caso los inquilinos, que se podría ser un colectivo gigantesco, luego están los que decidan convertirlo en un sindicato y en un compromiso. El Darboji que haya surgido justamente en Canarias, tú decías, bueno, ahora vuelven a darse esas circunstancias, lo estamos viendo. La duda sería si se llegaron a dejar de dar en algún momento. Ahora parece que la cosa, ¿cómo será la cosa de terrible? Que sí que ya parece haberse encendido una especie de bombilla y está por ver si se conseguirá objetivos. El que tú has dicho tendría todo el sentido del mundo, el que tuvieron en los años 30, o sea, bajar el 40% del alquiler. Y lo de las condiciones de salubridad, yo creo que cualquier persona que esté buscando casa hoy en día y vea lo que se están atreviendo a poner al alquiler a precios bastante indecentes,
podría también incluir eso dentro de las demandas a reclamar, o sea que me parece como bastante interesante. No sé si al hilo de lo que decía Daniasa, querían también aportar un poco eso, porque hablábamos, esta mesa va sobre el cambio de modelo, de idea del modelo territorial, y sí que hay un poco de conciencia colectiva y es verdad que podríamos decir que es verdad que queremos cuidar nuestro territorio, que hay acciones, ahora las estaremos comentando, de gente que se resiste a que el territorio canario sea mangoneado, pero es verdad que si bajásemos a pie de calle, el tener donde vivir es lo primero y la gente ya no tiene a qué acogerse, ¿no? Jessica, ¿cómo lo ves? Bueno, básicamente no conocía el dato de la huelga de inquilinos. Me parece importante y me has dado una idea para un sketch. Bueno, yo básicamente trabajo comunicando todos estos problemas de los que hablábamos a partir del humor. Sí. O sea, yo cojo estos problemas y intento... A mí me gusta mucho una definición del humor que conocí hace poco que se llama hacer el humor es provocar un pensamiento analítico sin que el que piensa se dé cuenta de que está pensando. No es mía, es de Aquiles Nazoa, un cómico. Y cuando hablábamos de las condiciones de salubridad, me vino a la cabeza un sketch que hice hace poco para Hora 20 y Pico, que es un programa de Cadena SER, justamente sobre la vivienda en Canarias. Estábamos relatando lo que está pasando con el incremento que ya va por el 34% en el alquiler. Y el sketch básicamente consistía en que yo lo estaba enseñando, no se veía el plano, ¿no? A una persona, la vivienda que le iba a dar y me decía, pero esto es muy pequeño, pero no sé cuánto, y luego se cambiaba el plano y le estaba enseñando el arenero del gato. Entonces, pues, formas de comunicar estos problemas hay muchísimos, formas de vivirlos son muchísimos y creo que bueno, todos los que estamos aquí nos dedicamos a comunicar desde el activismo o desde el periodismo o desde el humor, pues todas estas situaciones que estamos viviendo con el cambio territorial que además que nos viene impuesto desde muchos ámbitos. Hablando de las labores que tú realizas, que como dices, una de las más importantes es traducir al humor lo que está pasando, yo como apreciación personal sí que diría que en estos tiempos en los que hemos vivido muchas cosas que merecían ser protestadas, analizadas, personalmente algunas de las mayores reflexiones o de las más valientes se las he visto a los humoristas, ¿no? Me parece que les hemos colgado esa responsabilidad o quizás ante determinados miedos por mil razones diferentes de gente a caminar en el filo, los que se atreven a veces son los humoristas y a algunos le cuesta bastante caro. Claro, es que el tema es que tradicionalmente bueno, el humor, antes, Grecia, Roma, el humor era financiado desde lo público, porque creían que tenían que criticar el sistema político desde el humor y necesitaban a los cómicos para criticar el sistema. Posteriormente, en la Edad Media ya pasó a la cotidianidad, pero nuestro trabajo, o no podemos resistirnos a ver pues, la cotidianidad y no deja de ser una observación desde la cotidianidad. Y yo creo que a veces simplemente... Lo que no es que yo creo que somos un poco temerarios en ese sentido, y hablo por mi gremio. Pero no es tanto lo que se comunica, sino el cómo yo creo que la risa al final es la forma más corta de hacer entender una idea. Y entonces, desde ese punto de vista, es que sí, hay muchos a los que nos ha costado problemas, y yo estoy entre ese grupo. Pueden ver mi Twitter hoy y entenderán de qué hablo. ¿En serio has tenido hoy un beef de Twitter de estos? No, sí. Bueno, cuando salió esta mañana el tema de la censura, un expresidente hablando de la censura, que en un programa de máxima audiencia, hablando de que les censuran y que no se puede hablar de nada, y bueno, yo muy amablemente le explicaba que la censura tiene que venir desde las instituciones y no que tus chistes ya no hagan gracia. Eso no es censura, eso es que la forma de pensar ha cambiado. Pero bueno, me estoy yendo del tema. Y que la censura real es la que estamos viviendo en el espectáculo que tenemos, que es de corte feminista y que nos han cancelado varios bolos durante este año en ayuntamientos regidos por determinados partidos políticos que no voy a mencionar, pero eso sí es censura. Sí. Y esas son las consecuencias que vivimos a la hora de
no tener filtro para comunicar. Que seguimos diciendo que dentro de lo que comparten la mayor parte de los, o yo diría que todas las personas integrantes de esta mesa de debate se caracterizan por ello. Sí. O como mínimo, no sé si no tener filtro, pero digamos que el filtro es mucho más ligero que el que le cae a personas que ejercen la misma profesión, ¿no? Ya Sí. sean escritores, humoristas o periodistas, ¿no? Pero supongo porque, claro, si en tu caso le quitas ese lado de activismo y de tocar cosas que mucha gente preferiría que no fueran abordadas, te quedas sin discurso porque lo que tú quieres hacer es eso, es decir, Claro, no puedes renunciar a eso. yo no puedo Sí. hacer otra cosa. Sí. De hecho, esta semana tenía no una discusión, pero sí una conversación con otro cómico que hace humor político y le preguntaba si se arrepentía de haber hecho humor político durante toda su vida. Y me decía que no, porque tampoco le sale otra cosa y a mí tampoco, la verdad. O sea, no lo puedo evitar. Hay que decir que el debate sobre Canarias, el territorio, es tan crucial y está ya en voz de todos. Bueno, tú misma decías que pudiste hacer ese trabajo en un programa nacional de la SER Sí. y hablar de Canarias, aunque el problema de la vivienda se extiende a toda la nación, pero que ya se está hablando Sí, sí, del sí. caso canario con sus Bueno, peculiaridades, también es ¿no? porque yo estaba, o sea, Bueno, soy tú también guionista, fui sí. guionista de ese programa y me empeñé muy mucho de que Va. se hablara ese tema. Pero sí que estoy viendo que el caso canario tiene peculiaridades, ¿no? Que no sé si Claro. nos dará tiempo de abordar, pero el caso canario del acceso a la vivienda, bueno, va marcado o más marcado por una serie de cosas que si bien hay muchos ya núcleos poblacionales peninsulares que también están en pie de guerra, pues bueno, que el canario es muy singular y muy acuciante, ¿no? Claro, Sí. está marcado por lo que decía la compañera en una de las primeras mesas, por la frontera que es el mar. O sea, si tú gentrificas en Madrid, pues puedes, que es igual de grave, ¿no? O sea, puedes ir saliendo, ¿no? de esas fronteras, pero aquí es que nos están echando de nuestro territorio. Tan importante es ese debate, decía que el cineasta Wes Anderson hizo una película sobre el tema. Esto para quien no lo haya visto, es que Jessica tiene uno de los vídeos que me Sí. decías además que haya tenido más impacto, imitando el estilo de Wes Anderson y hablando justamente sobre el territorio, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, era un trending que estaba en ese momento y dije, es que quiero empezar a dar cifras sobre la subida del precio, el incremento de turismo y a la vez la cantidad de pobreza que hay en la isla. Y quería comunicarlo de una manera, y hicimos este vídeo que se hizo bastante viral, que era pues mostrando de forma irónica, pues como muy idealizado, como son los vídeos de Wes Anderson, pues una carpa en el suelo y fuimos pues recogiendo algunas imágenes de Canarias y bueno, es lo que hago. Sí. Bueno, no sé si aprovechamos, estábamos picoteando esas presentaciones con un poquito de debate. Jennifer, te habías traído una presentación, digamos, de esas de prestarte unos cuantos minutos y que nos lo Bueno, cuentes, ¿no? Bueno, había hecho una reflexión porque lo que nos invitaban era un poco a reflexionar sobre el papel que tenemos los medios de comunicación para luchar ir avanzando hacia esa justicia social, ¿no? Creo que a veces es complicado meter algunos temas en la agenda mediática, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, como ponentes estamos David Cuesta y yo, que estamos en unos medios más pequeños, que les cuesta un poco más sobrevivir y quizás nos da un poquito más de libertad a la hora de hablar, de poner el foco en determinadas cuestiones, y en el caso de Jessica y Daniasa también en las redes sociales hacen una gran labor también para generar pues esa conciencia, y creo que es importante apuntarlo, ¿no? Que hay excepciones, que se están haciendo cositas. Sí que es cierto que creo que en Canarias ha imperado mucho la idea que nos han inducido desde hace mucho tiempo de que, por ejemplo, de que solo podemos vivir del turismo, ¿no? De que no se puede diversificar la economía, de que esto es lo que hay, ¿no? Poco menos. Y sí creo que la pandemia supuso un antes y un después, porque ahí muchas personas pudimos reflexionar, ver cómo aquello que se había construido para los turistas, pues de pronto se quedaba vacío, se quedaban inhabitables, ¿no? Y fue precisamente lo público lo que salvó
que esas empresas no se fueran a la quiebra, ¿no? Fueron los ERTE, fueron esas ayudas millonarias que se le dieron a esas empresas, ¿no? Yo recuerdo en uno de los reportajes que estaba haciendo en pandemia, precisamente para repensar este modelo, en cómo podíamos hacer para que revirtiera más en la sociedad, si la pandemia, como a muchos pensábamos, iba a servir para que cambiáramos, para que fuera una oportunidad, ¿no? Recuerdo hablar con una experta de la Universidad de La Laguna que me decía, bueno, creo que la sociedad, después de haber visto pues, todas las ayudas que se está dando al sector, va a estar más empoderada para pedir unos salarios más justos y va a querer que esto revierta mucho más. Sin embargo, seguimos viendo, a día de hoy, hace muy poco se presentó, por ejemplo, el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que vuelve a decir que Canarias, un 36% de los canarios y de las canarias, pues estamos en ese riesgo de exclusión social y pobreza, ¿no? Nos puede pasar a cualquier persona asalariada, cualquiera de nosotros puede estar en ese riesgo, porque encima hay tres variables, que son el género, el hecho de ser mujer, al final, pues también nos coloca en unas vulnerabilidades, la vivienda, que de aquí en este foro se ha hablado muchísimo, y el derecho de tener cargas, del hecho de tener menores al cuidado, ¿no? Cuando hablamos de cuidados muchas veces también ponemos solo el foco en los menores, pero también tenemos un gran reto, ¿no? Como sociedad en cuanto a las personas mayores. Aquí vi antes en la mesa anterior cómo se hablaba de ese cohousing, el envejecer juntos, es todo un reto, ¿no? El cambiar el tema del envejecimiento, también las personas dependientes, ¿no? Es todos esos cuidados, pues sabemos que siguen recayendo en las mujeres, ¿no? Y cuando hablamos de turismo, volvemos a hablar de se está repartiendo de verdad la riqueza como se debería. En los medios de comunicación últimamente vemos cómo utilizan la palabra turismofobia para hablar de esto, y simplemente en otros medios o en algunos reportajes que hacemos lo que tratamos es de poner el foco en que no es un no al turismo, es un, oye, esto tiene que revertir mucho mejor en la sociedad, hay mucha precarización laboral, ¿no? Y en esto me gustaría mucho ligarlo con la lucha de las Kellys, por ejemplo, ¿no? Esas trabajadoras que llevan años dando el callo, dando la talla y luchando por algo que es básico, que es que se les reconozcan, por ejemplo, sus enfermedades laborales, que muchas no son reconocidas, se les echa del mercado laboral, no pueden jubilarse, no pueden tener luego la misma jubilación, la misma pensión que tiene un hombre, ¿no? Vemos esas brechas como cuando somos más mayores, pues se acrecientan. Bueno, la verdad que da para hablar muchos temas. El tema de la brecha salarial a mí me sigue sorprendiendo que haya gente que no lo entienda, porque dicen, pero ¿cómo? Si hoy día mi compañera cobra lo mismo que yo. Bueno, pero es que hay un informe de comisiones obreras del año pasado que dice que las mujeres cobran de media al año 2.300 euros menos que los hombres, ¿no? ¿Y esto por qué se produce? Pues precisamente porque ocupan muchas veces trabajos como en el caso de las Kellys, las camareras de piso, en el caso de las empleadas de hogar, que están muy invisibilizadas, y aquí entra también el factor migrante, ¿no? Cuántas migrantes en situación administrativa irregular están pasando por una situación muy precaria, trabajando como empleadas de hogar, y no las estamos visibilizando. Luego también las cuidadoras, porque todos conocemos mujeres que están cuidando de estas personas mayores, de estas personas dependientes, y que están renunciando a sus profesiones, a su vida personal, un trabajo que no es nada remunerado, nada visto socialmente. Te preguntan de qué trabajas, pues cuidando, y cuidar es lo más básico, ¿no? Esto también nos lo demostró bastante la pandemia, cómo al final los trabajos más necesarios eran los que la sociedad pues los había un poco invisibilizado, menospreciado, se les paga muchísimo menos, ¿no? Y otra cuestión que sí que creo que como medios de comunicación, y tanto en los medios como en las redes sociales, debemos poner mucho el foco también es en el reto demográfico, ¿no?
que tenemos en Canarias. Estamos hablando mucho de vivienda, pero vemos ese crecimiento poblacional que es bastante desigual entre islas y dentro de una misma isla, ¿no? También como se dan en las zonas rurales, pues no tienen una serie de accesos a cuestiones básicas, y luego vemos esas zonas en las ciudades superpobladas, y ese crecimiento desigual. Me gusta mucho poner el ejemplo también de Fuerteventura, ¿no? Vemos un municipio como La Oliva, que teniendo solo 25.000 habitantes, pues es el municipio de España con mayor número de pisos turísticos, ¿no? Si lo vemos en proporción, que la ciudadanía dice que es que no encuentra dónde vivir, ¿no? Lo vemos también en los profesores cuando sacan plaza y les llaman para ir a Fuerteventura, a Lanzarote, es que no pueden ir, ¿no? El problema de la vivienda, la verdad, que nos atraviesa a todos, pero me gusta enfocarlo, relacionarlo con todo, con el modelo que tenemos, solo apostando todo a la misma cesta, ¿no? A ese modelo turístico, cómo al final se sostiene sobre los cuerpos de los trabajadores más precarios. También me gustaría recordar a los trabajadores de la construcción, ¿no? También, porque últimamente se dice mucho eso de no encontramos trabajadores ni en la construcción ni en la hostelería, pero es que ¿cuánto se está pagando a esas personas? Hemos visto cuánto ha aumentado la siniestralidad laboral en este último año. Es que la verdad que el panorama, estoy aquí haciendo una mezcla total, pero es que me parece que todo está muy unido. Y bueno, ahí lo dejo. Simplemente aprovechando que trabajas en Canarias Ahora, que es un medio digital, Sí. que sí que permite comprobar de una manera bastante inmediata el efecto que tiene una noticia, algo Sí. sobre el público. Estamos hablando de si hay un cambio cultural, ¿no? Territorial, en la cultura territorial. Lo podríamos hablar de si hay un cambio en el interés de los medios o cómo se demuestra. Bueno, Vemos algunos que más sí, que otros, pero la pregunta que te sí. iba a hacer era si crees, y si quiere también alguien unirse, si esas noticias llegan a la gente. Es decir, si cuando, en el caso tuyo lo puedes comprobar directamente con los datos del periódico, si cuando una noticia que habla de algún problema urbanístico, territorial o de vivienda en este caso, se publica, si tiene un efecto o si la gente la deja un poco de lado. Esto lo digo también pensando en algo que me contaron, que me dejó estremecido, alguien que trabajaba en televisión y decía que cada vez que, ya sea en noticias o en programas divulgativos, salía algo vinculado a la violencia de género o a la migración, bajaba la audiencia, ¿no? Y a mí me parecía como terrible, bueno, me parecía terrible que tengamos que estarlo midiendo, pero también me parecía terrible que hayamos llegado a un punto en que algo no está llegando a la gente, y es más, la gente quiere desconectar porque no sé si sentirá que se les está dando la brasa, si no quieren saberlo, si prefieren estar ajenas, pero Bueno, me parece muy frustrante también como sí. comunicador, ¿no? Yo creo que según cómo se enfoque también el tema, hay veces que si también lo enfocas con la historia de una persona a la que le ha ocurrido, que es tu vecino, que es que le puede pasar, pues, o tu vecina, pues creo que conecta mucho más, depende mucho del enfoque. Sí que es cierto que vemos cómo la población demanda mucho más, pues sí, contenidos que tengan que ver sobre todo con la vivienda, porque la verdad que es alarmante, es una situación que estamos pasando todos, entonces bastante lamentable. Los datos de pobreza también, cuando se les da el tema del enfoque de género, pues también suelen comentar, pero sí que es cierto que hay temas que creo que los propios medios somos los que tenemos que seguir luchando por poner el foco, porque es una cuestión de justicia. Si no se lee hoy, pues ya se leerá mañana, ya se leerá, buscar mil formas de darle la vuelta para que llegue. Me viene a la mente también el tema de la tasa turística, ¿no? Hace unos meses, antes de la campaña electoral, en los medios también colocamos mucho este tema, hablando con expertos, intentando explicarle a la gente lo que significa esto, pero es verdad que también todo discurso tiene luego una reacción, ¿no? Y la patronal al final también fue muy fuerte con su discurso, generando ese miedo de que con el trabajo, y al final en una sociedad canaria tan precarizada, el tema de el que te metan miedo con perder tu trabajo, pues eso duele. Daniasa, tu activismo y tus acciones y tus estudios y lo que publicas, ¿encuentra público o lo ahuyenta? ¿Con qué te has encontrado? Yo personalmente me he encontrado con algunos temas concretos, con lo que decía antes, ¿no? Esos centros de interés que veo en redes sociales, que hay una cantidad inmensa de reacciones, de comentarios, de gente que comparte publicaciones que tienen que ver con unos temas concretos como son la defensa del territorio, el derecho a la vivienda. También recientemente he dedicado bastante
de lo que puedo aportar a nivel divulgativo con respecto al aportar un enfoque que no sea el hegemónico ahora mismo en Canarias con las personas que llegan vía marítima a las islas, que se está dando una auténtica deshumanización mediática a estas personas y está alimentando a su vez un racismo que estaba ya presente en Canarias, pero todavía parece que crece más por ese tratamiento mediático. Entonces, claro, me encuentro con gente que viraliza miles y miles y miles de reacciones en un post como este, pero también miles y miles y miles de comentarios racistas, de comentarios ofensivos, de comentarios muy chungos. Que yo siempre digo que en mis redes sociales no soy el Parlamento, el Congreso de los Diputados, ¿no? Que está permitido cualquier tipo de opinión. Yo me tomo el derecho de no dar cabida a ningún tipo de discurso de odio en mis redes sociales. Si la democracia en la que estamos viviendo ahora mismo en el Estado español es tan patética como para permitir que existan en sus instituciones discursos de odio, bajo ese lema que es la libertad de expresión, que hay otras muchas autoras que hablan ya de responsabilidad de expresión, yo no lo voy a permitir. Y no se trata de coartar la libertad de nadie, se trata precisamente de tener una responsabilidad a la hora de comunicarnos y a la hora de decir nuestra opinión. Me da, Jessica, que aunque tú lo trabajes desde el humor, también abres la puerta a que ese odio y esa reacción... Bueno, habrá de todo, pero habrá reacción proactiva y luego proactiva hacia lo negativo también. Me iba a sumar a lo que estaba diciendo Danisa, que a mí me genera mucha rabia los creadores de contenido, las creadoras de contenido que al final dicen, ¿tú qué opinas? Bueno, no. O sea, no hay diversas opiniones sobre este tema. Es un tema y no la opinión contraria es racismo o machismo. Y yo, concretamente, cuando hablo de la vivienda en Canarias, vivo con palomitas casi los comentarios que se generan abajo, porque me sorprende mucho, hay muchísimo apoyo, se comparte mucho, genera debate y eso está bien, pero también la idea súper arraigada de lo que decía antes la compañera sobre el trabajo que da el turismo, vivimos del turismo, y claro, necesariamente, si estamos en una isla con un número de viviendas limitadas, con un número de espacio limitado, y necesariamente nos tenemos que plantear, por lo menos, la duda de, bueno, habrá que limitar las camas, habrá que limitar, ¿no? Habrá que ver cómo controlamos la gente que entra y que sale, y hablo únicamente del turismo. Pues la reacción tan férrea como contestan, igual que con el tema de la emigración, a mí me deja triste, porque eso quiere decir que son años y años y años y años de escuchar el otro sentido de esta opinión, ¿no? Y me deja mal el cuerpo, la verdad. Alguien que sabe también bastante de esto de señalar lo que está mal, casi que lo has convertido en tu modo de vida, ¿no, David? No sé si a tu pesar o si te gusta estar ahí pues contando, porque gran parte de tu trabajo justamente es contar cosas que se están haciendo mal, denunciarlas, estar del lado pues de gente que es muy activista también y en ocasiones gente que utiliza gran parte de tu trabajo de periodismo de investigación como base para crear el discurso que fundamente por qué creen que algo debería ser derribado o debería acabarse con él, ¿no? Sí, bueno, porque al final, bueno, antes que nada decir que yo he escuchado con mucha atención las exposiciones, me ha encantado, me encanta que haya un recorrido histórico por los hechos, porque al final eso de que la historia se repite no es un cliché, es una realidad. Yo creo que tener el contexto de las cosas, sobre todo a nivel histórico, es fundamental para entender los problemas que tenemos hoy en día. Me encanta que se utilice el humor para hacer crítica política, o sea, es algo que me parece fascinante porque por mi trabajo en televisión es verdad que hay contenidos que si los cuentas técnicamente
es muy difícil que lleguen y el humor es una vía maravillosa para llegar a una población mucho más diversa y mucho más variada y eso es, insisto, maravilloso. Yo soy fan de Abu Bukaka, por ejemplo, y he vivido hoy precisamente o ayer publicado en un sketch que tiene mucho que ver con el asunto de la vivienda y es fantástico porque saben en muy poco tiempo explicar un problema muy, muy complejo, ¿no? Y evidentemente, claro, a Jennifer la conozco mucho mejor y hace un trabajo maravilloso. Claro, has puesto tantos temas sobre la mesa que no puedo opinar sobre todos a la vez, pero es fundamental que haya, sobre todo, mujeres que estén liderando este cambio social, yo creo también en los medios de comunicación y ese cambio de perspectiva que tenemos que hacer todos para empezar a ver las cosas de otra manera y educarnos en cómo tenemos que llevar la comunicación de problemas que afectan a mucha gente, ¿no? Hay una cosa que apuntaba sobre la marcha y es que hablabas tú de cómo nos caen encima o se utilizan términos como turismofobia cuando se generan debates, ¿no? O sea, a mí el foro este me parece maravilloso, ¿no? Por todo el contenido y por esa libertad de poder debatir. Tenemos que debatir más, tenemos que hablar más, tenemos que incluso... Yo estoy de acuerdo en que hay temas que no son opinables, estoy completamente de acuerdo, pero hay otros que sí que lo son y hay otros en los que ese debate al final enriquece y genera cambios, ¿no? Y yo creo que una de las cosas fundamentales es que los cambios sociales y económicos salgan del debate social y no de la imposición o del interés particular de unos pocos, que salgan de la comunidad y no del, insisto, del interés particular de unos pocos, que es lo que ha ocurrido históricamente en este país, históricamente en Canarias. Y respecto a eso, David, perdona, sí. simplemente unirme a lo que tú dices, que este foro es fantástico por todo lo que está permitiendo y de hecho aplaudo también uno de los lemas de este foro que dice en Canarias tenemos una conversación pendiente. Tenemos muchas pendientes, pero me encanta que a través del debate, a través de la conversación, justamente todo esto salga, porque hay veces que parece que esa conversación o está callada o no nos llega, o lo que sea. Perdona, no te quería interrumpir. No, me parece muy interesante. Además, volviendo al origen de a la raíz de tu pregunta, tú decías el periodismo, bueno, que genera dificultades. Yo es que el periodismo no lo entiendo de otra manera. O sea, yo entiendo el periodismo como una herramienta útil para la sociedad y para luchar contra las injusticias. Y hay mucha gente que me salta con lo de que el periodismo tiene que ser completamente objetivo, cuestiones que son completamente irreales porque los seres humanos de por sí ya no somos objetivos. Y a mí el periodismo este que se critica por considerarlo activista, el periodismo tiene que ser comprometido socialmente. Es fundamental porque aparte de ser un derecho constitucional, el derecho a la información, y por supuesto desde valores de la honestidad, de la rigurosidad, de la veracidad, por supuesto que sí, esos tienen que ser los pilares del periodismo, pero el periodismo tiene que ser comprometido y tiene que estar al lado de los más débiles, tiene que estar al lado de las personas vulnerables, tiene que mostrar esos problemas y esas situaciones que provocan esas injusticias para intentar promover cambios, para ayudar a ese debate social y a que los cambios vengan de la comunidad, porque el periodismo no deja de ser un altavoz de la sociedad y no puede ser un altavoz de los que más tienen, de los poderosos y de los que en pocas manos, por ejemplo, controlan la mayor parte del territorio. Y eso es una de las cosas que a ver si podemos hablar, porque ya que yo creo que tiene mucho que ver con algo que es lineal, ¿no? A todo lo que hemos dicho, ¿no? Y sobre todo con el tema de la vivienda, que es la palabra especulación. Es la palabra que está detrás de cómo se ha entendido el territorio históricamente, desde cuando nos hemos dedicado a dedicar nuestro territorio, valga la redundancia, a cultivos intensivos que en vez de preocuparnos, por ejemplo, de producir lo que consumimos para no tener que depender del exterior precisamente por esa barrera tan grande que es el mar entre Canarias y los territorios peninsulares, por ejemplo, en vez de dedicarnos a producir lo que necesitamos, nos hemos dedicado a producir lo que se podía exportar. ¿Por qué? Porque los dueños de esos terrenos, principalmente grandes terratenientes que además en Canarias han sido históricamente los dueños del agua, o sea, eran los dueños del agua y los dueños de la tierra, lo que querían era sacar la máxima productividad en todo momento a ese suelo. Primero con el cultivo del vino, después, y sobre todo teniendo en cuenta los contextos en los que se podía exportar y vender esos productos. La cochinilla, cuando fue la crisis de la cochinilla, con el plátano. Yo conozco, en el caso de Gran Canaria lo conozco menos, pero conozco más el del sur de Tenerife y está muy vinculado también, yo creo, con lo que ha ocurrido en Gran Canaria. Porque el siguiente cultivo que vino fue el turismo. Y si uno se pone a analizar, y hay grandes expertos que esto lo han estudiado mucho, yo voy a destacar a uno solo, pero hay muchísimos, que es Víctor Martín, que es un geógrafo de la Universidad de La Laguna, doctor en geografía, que además está muy implicado socialmente, porque es que yo creo que al final las personas, y eso es algo que antes hablaba con un compañero por fuera, ¿no? de cómo me desmotiva ver a mucha gente que llega al periodismo sin esa ilusión de hacer periodismo de verdad o buscan un periodismo mucho más cómodo. Sin embargo, yo estoy muy ilusionado por contra, ¿sabes? Tengo ideas enfrentadas cuando veo un montón de gente
cada vez más preparada, cada vez más joven, que se implica socialmente en movimientos sociales, en el activismo y en intentar cambiar las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso también expertos y gente que ya no es tan joven, como el caso de Víctor Martín, que está implicado, ya está implicado, por ejemplo, en un caso como es el de Cuna del Alma en el sur de la isla de Tenerife, que seguramente todos conozcan, y que tiene mucho de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, de cómo en el sur de Tenerife los grandes poseedores de la tierra, cuando vieron que sus producciones ya no generaban tanto beneficio, decidieron ir a por la que entonces era la gallina de los huevos de oro, y era el turismo y el desarrollo urbanístico de nuestro territorio, con el efecto que ello tiene, porque incluso si el desarrollo agrícola, evidentemente, cuando es de manera intensiva, causa un daño que es en ocasiones difícil de regenerar el territorio, el impacto del urbanismo en nuestro suelo es terrorífico, es terrorífico. Hay áreas que no se pueden recuperar ya, que es muy difícil de recuperar y que es muy difícil, sobre todo porque cuando se cometen ilegalidades y abusos urbanísticos, normalmente perduran, no se acaban derribando, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que se lanzaron a esa gallina de los huevos de oro, que era el turismo, y nos encontramos con 3 factores que, por ejemplo, se han repetido en Cuna del Alma y que demuestran cuál es la historia de cómo hemos entendido la relación del ser humano con el territorio, no como un elemento de riqueza colectiva, sino como un elemento de riqueza particular para los propietarios de ese suelo. Y es los propietarios del suelo, los inversores extranjeros que han sido fundamentales en el desarrollo urbanístico y turístico de Canarias, extranjeros y peninsulares, y por otro lado, otra pata que también es fundamental en todo esto, porque ustedes piensen una cosa, no se podrían haber producido todos los cambios que se han producido a la hora de entender cómo se tiene que legalmente ordenar un suelo sin la parte política, la parte pública. Entonces aquí tenemos a los propietarios, a los inversores, que son los que tienen el dinero principalmente, y a los políticos, que son los que tienen que propiciar los cambios legales adecuados para que los inversores puedan invertir su dinero sin riesgo y los propietarios puedan ganar y tener cada vez más beneficios, al igual que en este caso los inversores. Y ese modelo que parecía que es típico en Canarias de finales de los años 60, después hubo una pequeña crisis ahí en la que curiosamente todos los que habían pedido que se reclasificaran sus suelos a urbanizales volvieron a pedir que volvieran a ser agrícolas porque hubo una pequeña crisis del turismo que se recuperó de nuevo en los años 80. Bueno, pues todos esos elementos que son comunes se han vuelto a repetir en el año 2022-21 con el caso de Cuna del Alma. Fíjense ustedes los años que ha pasado y volvemos a tener esos 3 elementos poniéndose de acuerdo para utilizar el territorio no para el bien comunal, y ya en esta época con todo el contexto y ese debate crítico que existe, sino para el beneficio de unos pocos, en el que de nuevo hay propietarios canarios del territorio, inversores, en este caso belgas, y ayuntamientos y administraciones, Ayuntamiento de ADES y otras administraciones, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, empujando para que salga adelante un proyecto urbanístico que evidentemente tiene muchísimas dudas de legalidad, pero sobre todo tiene una clara contestación social, como se ha demostrado, hasta conseguir frenarlo, gracias al trabajo de toda esa gente joven, experta y cualificada que se ha unido fuerzas para frenar un objetivo que era, en este caso, esa urbanización. Y yo creo que todos esos elementos juntos nos dan una perspectiva de algo que tenemos que cambiar, porque yo creo que esa es la reflexión a la que tenemos que llegar. Oye, ya está bien de que el territorio, nuestro suelo, nuestra riqueza natural, que es nuestro mayor tesoro, esté en manos de las decisiones que tomen unos pocos, y ya es hora de que eso salga de las decisiones que tome la comunidad en conjunto y a través de debates y de foros tan interesantes como este. Es por lo menos así como yo lo veo. Y el caso de Cuna del Alma era uno de esos casos, como tú decías, de movimiento social, activismo y mucha lucha, a veces demonizada, por cierto, Sí. para detenerlo. Se consiguió detener con todavía Está los paralizado de puntos momento. suspensivos Sí, que tiene, ¿no? totalmente, pero Pendiente está de ahí. muchas cosas, pero si se vuelve a activar, pues supongo que volverá la gente a salir. Me preguntaba, me gustaría también elevarlo a esta mesa, si creen, ya que definíamos que cada uno de ustedes es activista a su manera, si estamos en una nueva etapa dorada del activismo, o como mínimo todo lo que está pasando mal, antes Jennifer exponía una lista gigantesca de cosas, ¿no?, que merecen ser reivindicadas, propicia un terreno para que vivamos ese activismo de la vieja usanza, porque la manera en la que se ha detenido Cuna del Alma es el activismo que podríamos recordar y ver siempre en imágenes de tono sepia, ¿no? Y Sí. ahora de repente llegan a... Muchos ecologistas de hace años Sí.
me han contado orgullosos de ver eso, a esas nuevas generaciones impulsando, y a veces pensamos que... Generaciones las que decían que vivían sin que nada les importase. Sí, exacto. Pero es que a veces tenemos la memoria cortoplacista de que el activismo nació antes de ayer, y es que aquí hemos visto el ejemplo perfecto con esa huelga de inquilinos y cómo el activismo tiene muchos años y ha estado vivo, lo que pasa que evidentemente luchar contra los poderes fácticos de los que hablábamos antes desgasta, ¿no? Sí, y Dani Asa lo sabe mucho, que iba a decir que si Canarias sale por algo a la calle es para defender su territorio, ¿no? Que tenemos muchas luchas sobre nuestro territorio por ahí, de muchas cuestiones que se han paralizado. Me viene a la mente, no sé, el macromuelle de Agaete, por ejemplo, por tenerlo así más cerca también. Y lo que decía David antes de esa dualidad de periodista, activista, a mí muchas veces también en las redes sociales pues se me acusa de eso, ¿no? Como algo malo, ¿no? Creo que todos aquí recibimos también mucho odio a veces en las redes sociales. Creo que las que somos mujeres todavía mucho más, porque por esa variable, ¿no? Porque se creen con ese poder sobre nosotras y de ese señalamiento, ese cuestionamiento, ese síndrome de la impostora que nos entra mucho, pues se encargan de intentar reforzártelo más para que no hables, ¿no? Y también con el tema de Cuna del Alma sí me gustaría recordar que, bueno, pues también el hecho de pertenecer a medios a lo mejor un poco más alternativos también nos permite hablar más sobre el tema, porque no todos los medios de comunicación de Canarias lo trataron igual, ¿no? Y hay veces que yo tampoco entiendo el periodismo sin acercarte mucho más a la parte más débil, ¿no? Con que te digan que mantengas esa neutralidad, que preguntes por supuesto, siempre se pregunta a todas las partes, ¿no? Y se contrasta, porque es una básica del periodismo, pero siempre pones el foco, ¿no? En un lugar en el que consideras más débil. En el caso de quienes solo le compran el discurso a los grandes empresarios, entonces que son activistas empresariales, no sé, me viene a la mente. A mí me gustaría añadir algo a lo que estás diciendo, que tiene que ver con algo que veo que a la gente del gremio del periodismo se les acusa, que no, que es esta falta de objetividad, pero al menos desde mi ámbito de estudio, que son los estudios de género, se han puesto en crisis desde hace décadas esa supuesta objetividad que hay o que debe haber a la hora de producir conocimiento. Y cito especialmente a esta feminista famosa, Audre Lorde, que decía que objetividad es el nombre que se le ha dado históricamente a la subjetividad masculina. Entonces, con ese planteamiento ya se pone en crisis por completo ese anhelo de construir conocimiento o de abordar una situación de una forma supuestamente objetiva, cuando no, cuando todos los seres humanos estamos atravesados por intereses, por circunstancias, por realidades que van a dirigir nuestra atención hacia una cosa y hacia otra. Entonces, objetividad no existe como tal. Lo que pasa es que hay algunas subjetividades más legítimas, que es otra cosa, que otras. Hablaba yo del el activismo vintage. Jessica, tú que haces activismo desde lo más actual que nos podría parecer, que son las redes sociales sobre todo, ¿crees que puede llegar a tener el mismo efecto o al final hay que bajar al terreno para de verdad conseguir cosas? Yo creo que tiene un doble efecto, uno que es muy positivo, que es que llega a mucha más gente, y otro que es negativo, que es que hay gente que se cree que con darle like a una publicación de activismo ya es suficiente. Ha cumplido ya con el mundo, ¿no? Claro, entonces yo creo que sí que tiene un efecto de expansión de las causas muy importante, pero luego hace falta un poquito más de corresponsabilidad con las causas en concreto y apoyar a pie de calle también y hacer tú también activismo, porque activismo no es solamente subir un vídeo a redes, darle like o salir a una manifestación, es vivir alrededor de ese activismo y no pasar un momento, o sea, no dejar pasar un momento en el que tú puedes ser activista. No sé si me estoy explicando. Sí. Y David, tú, esta gente que ha estado ahí trabajando, mencionabas el caso de Cuna del Alma, pero han habido unos cuantos más seguidos, ¿no? Y concretamente además en Tenerife. ¿De dónde crees que salen esos movimientos? Es decir, ¿son movimientos espontáneos que surgen ahora a partir de informarse
o son precisamente viejos activistas que ahora han visto que es hora de salir de nuevo? No, son más bien nuevos. Están naciendo nuevos movimientos sociales que nacen, yo creo, de la inquietud de una educación que también ha cambiado en materia de sostenibilidad ambiental, por ejemplo. Yo creo que tenemos una educación que no teníamos hace 20 años. Hace 20 años podías tener esa sensibilidad o no, pero ahora yo creo que hay una educación en ese sentido y eso está ayudando a que muchas personas, además, desarrollen su vida profesional en el mundo del conocimiento, ¿no? Y del conocimiento ligado al medio natural y al medio ambiente. Y eso, insisto, genera pues, a personas que sobre todo tienen un elemento en común, ¿no? Más allá de cada uno su especialidad en su ámbito, y es la valentía, ¿no? La valentía, porque esto es algo que, y lo decías también antes Jessica, y en general yo creo que todos sabemos, lo conocemos de alguna u otra manera o con mayor o menor intensidad, esa valentía o ese dar un paso al frente o ese dar la cara tiene consecuencias, tiene muchas consecuencias. En el mundo del periodismo, ¿qué les voy a contar? Antes decía Jennifer, bueno, no todos los medios trataron igual lo de Cuna del Alma. Claro que no lo trataron porque precisamente una de las cuestiones fundamentales de que haya los inversores extranjeros tengan su pata de empresariado canario en sus proyectos es tener una influencia directa sobre los poderes políticos, pero también mediáticos en Canarias. En Cuna del Alma lo hemos visto, yo se los puedo asegurar. O sea, mi empresa, mientras contábamos esto y dábamos cabida, dábamos voz al activismo y, por supuesto, a la otra parte, pedían reuniones con mi empresa para meter pasta, para meter mucha pasta por este asunto. Y incluso en algún momento mi empresa habrá cobrado pasta de esta gente. Lo que pasa es que después pues, decidieron seguir informando, ¿no? Entonces, pues cada uno gestiona a nivel empresarial su medio de comunicación de la mejor o peor manera. A mí no me gusta para nada, en general, cómo se gestionan los medios de comunicación privados, pero es que después veo las televisiones públicas o los medios públicos y a veces la verdad es que en esta última etapa he visto muchos cambios significativos para mejor. Espero que ahora no haya un retroceso, sobre todo en la parte informativa de la televisión canaria, pero sí que es verdad que esta gente paga para que se cuente su verdad únicamente, ¿no? Pero después los demás tenemos que ser completamente objetivos, tenemos que ser un robot, como si fuéramos un robot, sin ningún tipo de sentimiento, sin ningún tipo de contextualización, de circunstancias, de elementos que hayan influido en nuestra vida y en nuestro pensamiento, para decir lo que dice A y lo que dice B, y como mucho enfrentar A contra B. O sea, esa es un poco la visión que tenemos del periodismo. No nos piden que investiguemos, que nos formemos, que conozcamos y que cuando sepamos o llegamos a lo que nosotros consideramos que es justo ver o la verdad o sobre todo datos rigurosos y desde la honestidad, como decía antes, lo contemos. No, pues, ¿cómo te vas a meter en eso? No, hombre, ya te estás mojando, tú eres un activista, tú eres uno de ellos, a ti te falta sacar la bandera. Digo, bueno, pero ¿y qué pasa? A mí me han visto en manifestaciones a las que he ido a título particular decirme que yo no puedo estar allí. O sea, yo al final soy una persona que me tengo que vivir encerrada en mi casa sin ningún tipo de influencia externa, insisto, para al final simplemente poner una idea enfrente de otra cuando hay asuntos, y esto es algo que es fundamental, que no son opinables. Y a mí me pasaba, yo coincidía con Jennifer en un programa de la Tele Canaria. De hecho, una vez me llamaron de la Tele Canaria y me plantearon, fíjense ustedes, le voy a contar la anécdota muy rápidamente, ¿no? Me plantearon participar en un programa de esos en los que se enfrentan dos opiniones y los ponen a discutir ahí, los ponen a pelear, ¿no? Entonces ellos por mi perfil creían que yo podía tener ideológicamente una posición en determinados temas y me querían poner enfrente de tal. Entonces yo al director del programa muy educadamente le dije que yo no creía en eso, que a mí eso no me parecía periodismo. El director de ese programa es un destacado periodista a nivel de Canarias, que voy a ahorrarme por respeto su nombre, pero que es una persona muy conocida y que ha dirigido importantes proyectos periodísticos en esta tierra. Y yo le expliqué educadamente que eso no era periodismo, eso no es periodismo, porque no todos los asuntos son opinables. Hay asuntos que no son opinables porque hay opiniones que cuando ya entran en terrenos como el machismo, el racismo, la xenofobia, ya dejan de ser respetables. Y en el momento en que dejan de ser respetables los medios de comunicación, no les tiene que dar voz, los tiene que pelear, tiene que criticarlos, tiene que argumentar en contra, dar elementos a la sociedad para que tenga herramientas para poder combatir esos mensajes del odio de los que hablamos, ¿no? Entonces el periodismo tiene mucha parte de culpa, y ahí tenemos que hacer autocrítica, de la situación y de que, por ejemplo, volviendo un poco al tema original, el territorio se haya utilizado solo en beneficio de unos pocos y no en beneficio de la comunidad. Me estaba acordando de creo que fue una editorial en el periódico El País, cuando se les recriminaba que a la hora de hablar de determinado partido político le llamasen extremista o ultra, ¿no? Y se les preguntaba que dónde estaba la frontera para determinar si uno lo era o no lo era, y el periódico El País la establecía. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías de cosas no opinables, la establecía en los derechos humanos. Decían, si toca los derechos humanos,
A partir de ahí ya no hablamos. Eres un extremista o un ultra y ni siquiera tienes el derecho a ofenderte por esa denominación, ¿no? Me parecía pues, una frontera bastante asumible. Si no asumimos los derechos humanos, ya mal vamos, ¿no? Hemos llegado al punto de que parece que no eres objetivo por defender los derechos humanos, ¿no? Que es algo vamos, que debe estar intrínseco, ¿no? Y al final los medios de comunicación, las redes, pues tenemos un compromiso social, ¿no? Antes decíamos lo de que nos enfrentamos a muchos odiadores y demás, pero es que a lo mejor esa información llega a una persona y le hace cambiar de opinión o al menos le hace cuestionársela, ¿no? Y al menos esa información que hagas, que le llegue a alguien, pues siempre crees que has puesto ahí como tu granito de arena, ¿no? Que sirve. Lo que sí que es verdad que al final nos estamos convirtiendo muchas veces en los medios en detectores de bulos y estar todo el día detrás para desmitificarlos, ¿no? Y al final como que vamos detrás. Yo creo que lo que tenemos un reto ahí importante es adelantarnos al bulo. Yo quería aportar en relación con lo que estaban diciendo los dos sobre estos debates, ¿no? Que no deberían ni existir en la época en la que vivimos, de la posverdad, de la fake news y todo. O sea, cuando estás terminando de desmentir el bulo en el supuesto debate de la persona que tienes delante, ya te ha puesto otro por encima y otro por encima, con lo cual no se está ayudando a formarle es una batalla completamente perdida y no estás ayudando a formar la opinión de nadie. O sea, yo, por ejemplo, que lo vivo en mis carnes, hace 5 años subirte a un escenario, hablar de feminismo, era mucho más fácil que ahora en la España profunda, porque le han dado un argumentario en contra. Hay un argumentario en contra, con lo cual ahora a mí se me hace mucho más difícil subirme a un escenario y hablar de feminismo. Pareciera que no, pero es que sí. Pero porque toda acción también tiene una reacción, ¿no? Claro, Toda acción revolucionaria. Pero pues es una tiene reacción alimentada también, sobrealimentada también. También es que creo que el feminismo en el 2018 sobre todo tuvo ese impulso tan grande, ¿no? Que salimos todas unidas, ese feminismo, a ver, que siempre ha habido diferencias, ¿no? Que ahora quieren colarnos como que las diferencias son de ahora y aquí estamos hablando de siglos y siglos de feminismo y es verdad que tuvimos ese gran impulso con la huelga de nosotras paramos en el 2018 y creo que todo eso hizo como que los medios, determinados medios, sobre todo de extrema derecha, pues hicieran esa operación en contra, ¿no? Y lo lamentable es que desde programas de máxima audiencia pues todavía se le dé bola a determinados bulos, ¿no? Y cuando nos siguen asesinando, ¿no? En Canarias, bueno, pasado mañana es el 25N, en Canarias son 104 mujeres asesinadas en solo 2 décadas y vamos, que no es un tema muy delicado y que tenemos que seguir concienciando. A mí me gustaría añadir, si es posible, ya que estamos hablando de sensibilización y de concienciación sobre distintas realidades y conectando además con un tema principal para este fórum, que es el de la vivienda, a mí me gustaría también comentar brevemente una situación personal, pero no es personal, sino que la comparto con muchas compañeras en la que estamos más o menos en un escenario similar. A mí hace unas semanas mi casero me dijo que tengo que dejar la vivienda en la que vivo desde hace 3 años y enfrentarme, ¿no? Al mercado de viviendas, ¿no? Al mercado del alquiler hoy por hoy es complejo, lo sabemos, es complicado. Pero estoy segura de que a lo largo de este foro se estará trabajando y se estará visibilizando las dificultades añadidas que están asociadas por cuestiones de etnia, de raza, de género, etcétera. Y a mí me gustaría aprovechar este ratito que estoy aquí con ustedes hablando, porque no voy a poder tener otra oportunidad, también añadir esta dimensión que tiene que ver con las personas como yo a la hora de acceder a una vivienda. A mí me pasó hace unas semanas, ¿no? La inmensa mayoría de propietarios con quien contacté estaban curiosamente preocupados en saber cuál era mi oficio, a qué me dedicaba. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes pensarán, como podría pensar ese propietario, o podrían entender a qué se refería ese propietario, por qué esa preocupación especial cuando una piba trans quiere alquilar un
un inmueble, ¿no? Un piso. ¿Para qué exactamente querrá alquilarlo, ¿no? Esta chica. ¿Qué quiere hacer en esta casa? ¿Qué quiere convertir mi casa, ¿no? Entonces, claro, en base a ese estigma que tenemos las personas como yo, con que solo nos podemos dedicar al trabajo sexual o a la prostitución, la inmensa mayoría de propietarios cierran la puerta a inquilinas que seamos así. Eso, si yo, por ejemplo, no me dedico a eso, pero en el supuesto caso de que me dedicase, porque nuestras vidas están y nuestras economías están pendientes de un hilo todo el rato, imagínense, ¿no? ¿Qué dificultades añadidas se dan para todas esas chicas, especialmente chicas, que su único sustento económico está en utilizar sus casas para poder trabajar en esto de lo que estamos hablando? El riesgo permanente que hay de que se las eche y, añadido a eso, la dificultad aún mayor para encontrar una vivienda, pudiendo trabajar en una de las pocas opciones que este mundo, lamentablemente, da para desarrollarte económicamente siendo así. Solamente quería comentar esto porque creo que ya que estamos hablando de Sí, sensibilización, creo que es algo que también se derecho a la enfrentan vivienda, las personas migrantes, ¿no? También lo han denunciado mucho, que cuando van a alquilar un piso, pues también simplemente por su físico se encuentran con muchísimos problemas, ¿no? Y luego no hablar de quienes estén en situación administrativa irregular, que encima para estar en España, para poder legalizar tus papeles, tienen que pasar 3 años que demuestres y claro, todas estas personas, nuestra doble variable, ser una mujer trans, ser una mujer migrante, cómo afecta también a lo que estamos hablando. Sí, la cosa terrible es que se supone que a las personas que están teniendo problemas de acceso a la vivienda estamos demandando políticas de vivienda que muchas tendrán que ver con la vivienda pública y que tendrán que ver a la hora de elegir a quién pueden ayudar, pues se supone que con una serie de condicionantes. Que haya que legislar o ayudar contra los prejuicios me parece ya como que está totalmente de sobra. O sea, podremos intentar ayudar, pues, o deberíamos, a personas que estén en riesgo de exclusión, pues, por su situación laboral o familiar, no por ser quien son, ¿no? Eso, esperemos que, como dices tú, que este foro y líneas de pensamiento y mucha educación y divulgación acaben también con eso. O sea, que te agradezco también que lo saques, ¿no? Porque sí, es cierto que tenemos como una línea que se nos marca. Yo creo que lo bonito de esta conversación pendiente a la que nos animaba Foco es que todos estos temas al final se tocan entre sí, ¿no? Y tienen que ver una cosa con la otra. Estábamos hablando, volviendo un poco a la cultura territorial y hablando también de grandes proyectos que atentan teóricamente y en muchas ocasiones demostradamente contra el territorio y que al final pues sí que provocan una respuesta social. David mencionaba varios casos en Tenerife y Jennifer, tú hablabas del macromuelle de Agaete. Sí. Que al final fue paralizado, pero no lo fue más allá de que hubo un cambio político en el momento que tenía que haberlo, muy justo, y prácticamente de las primeras decisiones que se tomaron, una decisión política, fue paralizarlo. Pero esos mismos políticos, aunque estaban en la oposición, no estaban, no eran tampoco muy contrarios en aquel momento, ¿no? Fue la propia sociedad la que les hizo posicionarse, sí, ¿no? Y casi fue como una obligación. Hemos llegado aquí, que se note que, bueno, no Sí. quiero juzgarlo mucho, pero parecía que decían que se note que están cambiando las cosas. Sí, bueno, fue interesante y por supuesto que de valorar que ese cambio, ¿no? Pero que es verdad que al final es la sociedad la que empuja muchas veces a que los políticos tengan que mojarse, posicionarse y cambiar. Y no me quedaría solo con ese. Recordemos también hace unos años que toda Canarias dijo no a las prospecciones petrolíferas, ¿no? Sí. Que eso fue una gran movilización. Y es verdad que se contó con que los políticos en Canarias, pues, ¿no? El que gobernaba en aquel momento pues estaba también en contra, pero bueno, que la gente salió muchísimo a pelear por su territorio porque allí no se implantaran esas prospecciones, ¿no? Es verdad que en aquel momento se hablaba mucho, recuerdo, del turismo, ¿no? Se va a manchar nuestras playas, vivimos del turismo. Creo que hoy día a lo mejor lo defenderíamos de otra manera, porque sí creo que, aunque todavía exista ese miedo, que vivimos del turismo, que nos vamos a quedar sin trabajo, sí que
que hay una mayor defensa de nuestro territorio. Al final el cambio climático está ahí también, lo estamos notando con estos, no hay más que ver de estos tiempos, esta calima, ¿no? Y nos está haciendo también ser mucho más conscientes. Y luego también con el tema de que Canarias es un territorio limitado, no es ilimitado, no podemos seguir construyendo encima, ¿no? Haciendo estos destrozos, y lo que necesitamos, si acaso, es construir vivienda, ¿no? Para evitar no esos macroproyectos que a veces no tienen ni sentido. Lo que me apetecía puntualizar respecto al caso de Agaete, y no sé si pasaría lo mismo con Tejita y otros casos, en este caso en Tenerife, pero respecto al de Agaete, una de las cosas que acabó saliendo en cuanto a la defensa política y empresarial de eso, tenía que ver con los tiempos de la comunicación de las cosas. Es decir, se vendió que qué hacía la gente protestando ahora cuando esto ya había pasado por Eso siempre es una un recurso presentación del muy proyecto, recurrente en este tipo de exposición pública. Claro, es verdad que es un argumento que también frustra desde el lado de quien busque determinada justicia y que si hay un movimiento que la gente pueda conseguirlo, ¿no? Claro, porque todos nos La levantamos pregunta es, y lo primero que consultamos es el boletín oficial de la provincia para ver qué cosas han salido a exposición pública. pero que eso ¿cuánta es gente completamente consulta el boletín ridículo, oficial ¿no? de Claro. la provincia? Y ese problema, o sea, quizás deberíamos exigir no solamente que cuando conozcamos la gente no lleva un método de vida que les lleve a estar al día, pero lo que sí se podría exigir es que la manera en que determinados proyectos importantes para el territorio sea comunicada, pues sea mucho más clara que en una letra pequeñita de un boletín o en un pequeño anuncio, sobre todo porque cuando de verdad finalmente la gente se topa con el proyecto, primero le dicen que ya no hay marcha atrás y segundo se llevan una sorpresa terrible, ¿no? Sí, la verdad que es tremendo eso, ¿no? Porque ya te digo que es un recurso con cuna del alma, ocurrió con la Tejita. Claro, son proyectos que vienen de hace muchos años y a mí me hacía gracia, ¿no? Porque a muchos pibes de los que estaban protestando, que tenían 20 y pico años, les estaban pidiendo que cuando tenían 10 años hubieran presentado una alegación, ¿no? Era una cosa súper curiosa porque yo decía, pero Tante está pensando en lo que está diciendo, ¿no? Es completamente cosas que están fuera de sentido, ¿no? Y que demuestran un poco lo ridículo que es a veces la otra parte, ¿no? Sí. Y yo solo quería apuntar, porque me gusta ir soltando algunas ideas que antes también lo comentaba Jennifer, ¿no? Cómo se demoniza también cuando lo público va al rescate de las personas vulnerables. Tú lo decías ahora, oye, necesitamos que lo público nos rescate de este problema de la vivienda, que se construyan viviendas públicas, que se compren viviendas que tienen los fondos buitres o se lleguen a acuerdos. Al final, las administraciones tienen su dinero en los bancos son propietarios de muchas de esas viviendas. Seguro que hay fórmulas para presionar a esos grandes propietarios, que en muchos casos ahora mismo son bancos, ¿no? Pero es súper curioso porque hoy mismo la patronal hotelera ha mandado una nota de prensa, la patronal hotelera nacional ha mandado una nota de prensa diciendo que por favor, que las administraciones, que ya es hora de que les ayuden económicamente, con todos los beneficios económicos que tienen, a regenerar esas zonas maduras, que es como las llaman, que son esas zonas que se han quedado obsoletas turísticamente, con dinero público, que se invierta en eso. O sea, ellos no se han preocupado de invertir en regenerar sus propias instalaciones y piden la intervención de lo público. Pero es que lo público acabará rescatando a lo privado, como ha ocurrido tantas veces, como ocurrió en Canarias con los planes de modernización ilegales, la mayoría de ellos que se aprobaron, sobre todo a lo largo del año 2015, y que permitieron, por ejemplo, que en primera línea de playa en el sur de Tenerife se construyeran discotecas, haciéndose pasar por servicios fundamentales de playa, de 2 plantas, se generaran pantallas arquitectónicas completamente en contra de la ley de costas, porque se generaron instrumentos políticos, planes de ordenación para rescatar a lo privado. Se les daba más volumetría, se les generaban negocios para poder pagar lo que ellos llamaban regeneración, porque para ellos regenerar el espacio es seguir construyendo o reconstruyendo lo ya construido, ¿no? Es una cosa tremenda. O sea, seguimos teniendo esa mentalidad. Y esa es la idea que quería colar. Lo público para rescatar a las personas vulnerables es algo completamente criticable. Todos los días en los medios, en las redes sociales, ustedes lo saben bien, que si damos dinero a los migrantes cuando no se los damos a los canarios de pura cepa que están metidos en la pobreza, porque ahora hay pobreza de primera clase y pobreza de segunda clase, que no le demos dinero tampoco a las personas que están buscando ayudas. A mí, yo me he encontrado con de todo, y seguro que ustedes también. O sea, me he encontrado con gente una pareja, por ejemplo, de gente que es un médico y un funcionario, criticando porque es que no consiguieron una plaza en una escuela infantil pública de primer ciclo, de esas que se están poniendo en marcha ahora, para su hijo. Y claro, es que después hay gente
que trabajan en la construcción, pero después cuánto dinero negro ganan y cuánto defraudan. Y esa es la mentalidad, ¿no? De entender lo público, de no entender lo público como una cosa solidaria que tiene que empezar por ayudar a los que menos tienen y a los más vulnerables, sino de entenderlo como algo que tiene que ayudar a cualquiera sin distinción. Y ese es el problema, ¿no? Porque entonces normalizamos que al final le acabamos dando muchos millones de euros a quienes han ganado muchos millones de euros y dejamos abandonados a quienes no tienen nada, ¿no? El fragor del debate, ahora me han avisado que quedaba poco menos de 10 minutos, me ha hecho obviar que siempre en estas cosas está muy bien que si desde los participantes del público les apetece alguna cuestión o algún comentario, estaría bien. La verdad es que ignoro si hay facilidades técnicas, un micrófono o algo para escucharles y si hay ganas de compartir algo, pero es el momento antes de que tengamos que dar por finalizada esta mesa. Pues ahí hay una mano levantada. ¿Hay micrófono? ¿Sabemos? No. Sí, viva Sí. vos, venga. Ya viene, yo creo, ¿eh? Hay micrófono. Sí. Hola, sí, ay, demasiado alto. Nada, primero que gracias por todo lo compartido, la verdad que ha sido interesantísimo. Y bueno, recuperando todo el discurso de la vivienda, el problema de la vivienda en Canarias, turismo. Antes la compañera Larisa nos llevaba a preguntarnos lo de qué es Canarias y nos ponía como en reflexión sobre pues Canarias por la pertenencia geográfica, Canarias por la pertenencia política y bueno, Canarias por la pertenencia europea, ¿no? Por poner también una referencia. Justo el medio, bueno, soy seguidora del medio en el que escribe Jennifer, nos daba un dato la semana pasada de que los últimos datos de compraventa de vivienda en Canarias ya había subido al 40% la compraventa extranjera, ¿no? Entonces, claro, hemos hablado de vivienda vacacional, de alquiler, pero realmente ¿en qué esfera queda el turista? O sea, ya no es turista porque ha comprado en Canarias. Entonces, ¿en qué esfera queda pues eso? O sea, pues ya, claro, por pertenencia a Europa o por pertenencia al mundo, la globalización, o sea, pueden comprar, pero ya pasan de ser, ya no son turistas, pues ahora son habitantes, pero de repente son habitantes temporales y bueno, sobra decir que el capital español, después el capital canario, no compite con el capital europeo, no compite con el capital extranjero. Entonces, eso también es una manera de expulsión muy bestia. Y bueno, yo voy siguiendo los datos que van publicando y un poco ver la reflexión que se hace a propósito de este problema también que hay ahora en Canarias. Y que también tiene que ver con la fragilidad territorial, ¿no? Y la globalización total, ¿sabes? Gracias. ¿Quieres comentar algo, Jennifer, por alusión? Bueno, pues la verdad que sí, que estamos notando esa tendencia, ¿no? de extranjeros europeos que compran en Canarias. Es verdad que es un tema que se nos dice que jurídicamente pues que es complicado limitarles y demás, pero sí que es que vemos una tendencia clara, que es que en Canarias, pues con los salarios que tenemos tan precarios y con una brecha tan grande con el resto de la península y con el resto de Europa, que es que se nos hace imposible comprar esos apartamentos que se están haciendo en primera línea en las canteras, ¿no? Y que los están comprando una persona del norte de Europa para luego encima ponerlo en alquiler vacacional o para los nómadas digitales, ¿no? Hablábamos antes del reto demográfico, ¿no? De cómo estamos creciendo cada vez más y crecemos. Es verdad que es un tema delicado porque tampoco puede dar pie a lo mejor a xenofobia según cómo se hile, ¿no? Porque estamos hablando de algo muy característico, que es esa compra y esa diferencia de dinero, no juzgar a las personas por ningún momento por el lugar, ¿no? de procedencia.
diferencia, pero sí que vemos que por un lado nos están colando en el debate político, sobre todo lo del reto demográfico, pero no paramos de promocionar a los nómadas digitales, que al final son personas que, bueno, durante la pandemia pues no había turismo, estaba todo más parado y bueno, no se percibía tanto la diferencia, pero es que ahora a lo mejor sus sueldos cuadriplican el nuestro y están viviendo aquí a pleno lujo, ¿no? Y pueden acceder a una vivienda a la que los locales no pueden. Me parece pues un tema en el que los medios de comunicación tenemos que seguir poniendo el foco para generar conciencia, porque muchas veces la gente no lo entiende, gente que te dice, pero el derecho a la propiedad privada, el derecho a... Pero es que a lo mejor tú no vas a tener ese derecho ni siquiera a la propiedad privada, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Lo ideal sería pues esa justicia social, que todos tengamos el derecho a la vivienda que viene recogido en la Constitución. Y luego también es verdad que estamos hablando mucho de vivienda vacacional, pero sí creo que las políticas de vivienda deben ser mucho más amplias, ¿no? Tenemos un parque público de vivienda obsoleto también, ¿no? Estuvimos más de 10 años sin plan de vivienda, creo que hay mucho que hacer por ahí, ¿no? Pero es verdad que esa es una de las cuestiones que más nos están llamando la atención. Perdona, pero ahora me voy a la capa de humorista y me voy a poner la de abogada, que también soy, que antes que hablabas de que jurídicamente era complicado. Sí, eso nos comentan. No bueno, sé. yo creo que, hombre, está muy bien que maticemos en que no hay que poner el foco en la procedencia, sino desde mi punto de vista en el capital y lo que se haga con esa vivienda. Claro. Evidentemente, desde la regulación de la vivienda, tanto vacacional como el alquiler, tenemos que poner límites. Sí. O sea, evidentemente no podemos poner límites a... Aunque yo, bueno, si me preguntas a mí, yo creo que sí que se debería conservar un número de casas porque si no podemos entrar en la gentrificación. Y hablas sobre todo poniendo el foco en el uso, ¿no? Claro, y en una segunda colonización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que creo que se debe regular el precio del alquiler no solo, y luego regular el uso de la vivienda vacacional y todas esas consecuencias de lo que sucede con ese capital extranjero dentro de nuestras fronteras, sí que se puede regular. Aparte el Tribunal Superior de Justicia Europeo lo recoge como excepción en el caso en el que hay primero para asegurar el derecho a la vivienda digna y segundo en entornos especiales como el canario también se permite. Entonces, a mí las puestas en dudas de la legalidad de estas regulaciones, evidentemente hay que ver caso por caso y ver qué enfoque, qué encaje tendría tanto a nivel constitucional sí, el tema como a de nivel la duda europeo. a mí me venía más por la compra, no tanto al uso que se le vaya a dar, que sí, que creo que es mucho más fácil legalmente, pero el limitar que alguien compre una vivienda es donde me generaba pero a lo mejor duda. sí limitar que se acumule la propiedad en pocas manos, ¿no? Eso yo creo que sí se puede hacer. Y por ahí van las leyes de vivienda, van en ese sentido. Por eso hablaba de que no es tanto regular quién compra, sino cuánto capital se invierte y cómo. Y el uso de esa vivienda luego. Pues genial que estuvieras aquí para aclararlo. Ahora me vuelvo a ponerlo de cómica. Gracias, señora jurista. Y gracias por la pregunta y por ese debate que también daría para otra mesa. Simplemente yo hablaba antes de la frustración de, por ejemplo, casos como lo de Agaete, de eso de enterarse tarde. Se supone que estamos en periodo de exposición pública o el Gobierno de Canarias ha puesto públicamente que la gente sugiera respecto a la regulación que van a hacer en un futuro próximo al mercado del alquiler vacacional. Pues bueno, es momento quizás de que si alguien tiene cosas que decir y que consultar, que lo hagamos. Estoy fuera de tiempo, pero yo veo una mano levantada y como solo hemos dejado una opinión, no sé si podemos al menos... Sí. A ver. ¿Ahora? Sí, con relación a lo que han nombrado varias veces sobre este modelo económico mayoritario, ¿no? en Canarias, un modelo económico muy arriesgado y muy inestable, basado en el monocultivo del turismo, ¿no? y del turismo posfordista de millones y millones de personas que
que vienen y se van de nuestras islas y que suponen una carga, no solo para el territorio, sino también para los habitantes, ¿no? Porque los habitantes somos los que pagamos las carreteras, somos los que pagamos todo el tema de reciclaje de basura, todo el tema de dónde sale el agua para todo ese modelo, ¿no? Para todo ese modelo económico. Yo quería poner sobre la mesa que las gobernanzas y las políticas de la gobernanza y las legislaciones que siguen aprobando van en el sentido de seguir con ese modelo. Se los planteo porque hay un problema muy grave, sobre todo en las áreas turísticas en el sur de Gran Canaria y en Tenerife, ¿no? Sobre todo en Puerto de la Cruz y en algunas zonas de Arona y Adeje. Saben que hay una particularidad en Gran Canaria y en esta zona, que es que la propiedad se atomizó mucho, ¿no? Y muchísima gente compró en estas áreas turísticas, concretamente en San Bartolomé de Tirajana hay unas 20.000 personas empadronadas en áreas turísticas, ¿no? Entonces ahora se está criminalizando y demonizando a estas personas que compraron legalmente, que desde los años 60 han ido, es decir, tuvieron la oportunidad y después con las diferentes crisis bajaron los precios porque las empresas explotadoras en las crisis se quedaron sin clientela y vendieron las unidades, ¿no? Bueno, me parece que me estoy enrollando mucho. Bueno, el hecho es que todas estas personas que compraron con hipoteca o con decir, que son legalmente propietarios, ahora la ley les dice que se tienen que ir de sus casas porque obligatoriamente su propiedad, su patrimonio, se lo tienen que dar a una empresa explotadora para dedicarlo al uso turístico y para dárselo a un tercero, que es una empresa, para que le dé uso comercial. Y tú pierdes el derecho a residir en tu propiedad y o alquilarlo por larga temporada o dedicarlo al alquiler vacacional, que sería lo más normal en un área turística, ¿no? Sí. Y no utilizar los barrios, ¿no? Los barrios capitalinos para que se especule con edificios enteros o para que se gentrifique, ¿no? Entonces yo invito a los periodistas y a la humorista que si tienen interés por tener más información acerca de este asunto, que es una lucha. Bueno, hay una asociación que se llama Plataforma de Afectados por la Ley Turística, que desde el 2015 viene luchando por los derechos de estas personas y de evitar que se les haga una expropiación encubierta, porque si las empresas explotadoras quieren más inmuebles, pues que los compren, ¿no? Sí. Pero no quieren comprar, no quieren invertir, solamente quieren ganar dinero, solamente quieren especular. Pero ya hay algunas sentencias, ¿no?, que les están dando la razón incluso, ¿no? Porque sí, pero yo he conocido algún caso que han tenido que dejar esa vivienda al explotador turístico y que solo les pasaba a lo mejor 200 euros de vez en cuando, una cosa cuando ellos, los explotadores turísticos, se estaban lucrando, ¿no?, con una propiedad que ella había comprado. Es verdad que he visto que ya hay algunas sentencias dándoles la razón, pero es cierto que esa ley turística debe modificarse porque al final son personas canarias que lo han pagado con su esfuerzo y sacrificio, ¿no? Y para explotarlo el explotador mayor, que lo hagan ellos mismos, ¿no? Ha llegado el caso de que la empresa explotadora ha cambiado la cerradura de una propiedad que no es suya para evitar que el propietario entre en su casa.
Hasta ese punto llega la impunidad y el amparo que ese tipo de leyes le está dando a este tipo de empresarios y a esta... Sí. Tengo que cortar aquí ya porque hace un rato que me estaban diciendo que deberíamos haber acabado, pero gracias por traer también ese tema que evidentemente es importante, lo llevo haciendo desde hace tiempo, del tema de los residentes en zonas turísticas, y mencionabas lo de la plataforma. Yo personalmente, desde el trabajo que realizo en la radio en la que trabajo, en Onda Cero, he podido hablar muchas veces con ellos y echo mucho de menos además a Blas Padrón, el que fue el impulsor de esa plataforma y que nos dejó hace un tiempito, pero bueno, sé que ha dejado un buen legado y que siguen peleando por lo suyo. Pero tengo que parar ya, casi que por respeto a que se cumpla la escaleta que hay preparada en este foco, con el que siguen pasando cosas y van a seguir pasando cosas mañana y pasado. Gracias a David Cuesta, a Daniasa Martín Curbelo, a Jennifer Jiménez y a Jessica Rojano. Ha sido un placer compartir esta mesa de debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Y una última reflexión que tenía en mente, digo, pues puede ser un cierre de esos para que uno se los lleve. Hemos expuesto muchísimos problemas que tienen que ver con el territorio y últimamente en Canarias, a través del Gobierno de Canarias y también de algunos cabildos, hemos vivido una declaración de emergencia energética en la que estamos y declaraciones de emergencia hídrica. Cada una de ellas tiene sus razones, pero todavía no se ha declarado ni emergencia habitacional ni emergencia territorial. Y no sé si lo veremos, pero bueno, creo que razones para ello habría. Simplemente quería dejar ese pensamiento en el aire. Muchas gracias. 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 Ahora, si les apetece, vamos a proyectar un corto súper chiquitín de 13 minutos que creo que les va a gustar mucho, que va en torno a todo lo